disponibles. Eso representa más de 705.000 hectáreas. Entonces los hemos sobrepuesto al mapa de franjas metalogenéticas y a un mapa de potencial prospectivo, ¿no? Que le voy a mostrar cómo es que lo hemos desarrollado también. Bueno, aquí un poco por qué quedan extinguidas estas áreas, ¿no? Muchas veces pues no son pagados a tiempo, por ejemplo, lo que tiene que hacer el usuario, el que tiene esta concesión, o pueden ser abandonadas. En fin, el hecho es de que a la fecha contamos con esta cantidad de concesiones. Aquí un poco para ver también cuál es esa distribución a lo largo de todo el Perú de estas concesiones. Entonces muchas de ellas vamos a tenerlas en Cajamarca, por ejemplo, en Lima 140, en Cusco 141, en fin. A lo largo de todo el Perú tenemos muchas importantes cantidades de estas concesiones. En términos de áreas, de igual manera, ¿quiénes son las que encabezan esto? Son Ancash y Arequipa, con más de 75.000 hectáreas. En el caso de Ancash, Arequipa, más de 73.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esto para tener idea de lo que tenemos a lo largo y ancho de todo el Perú. Bien. Nosotros, esto es lo que grafica en la actualidad nuestro Geocanmin. Ahí ven unos polígonos en azul, que ya son concesiones que ya están tituladas. Hay otras en verde, que son aquellas que están en proceso. Pero ahí hay otras que están en gris o en negro, esos polígonos. Esos son los polígonos que corresponden a concesiones que han sido declaradas extinguidas. Y ahí son las que se señalan en estos círculos rojos, ¿no? Entonces, otra vista más de otra zona donde tenemos varias de esas concesiones que han sido declaradas extinguidas. Tenemos en el Geocanmin, como había dicho, la información de que cualquiera de ustedes puede acceder respecto a estas concesiones que han sido declaradas extinguidas. Tenemos los expedientes donde se encuentra, pues, se puede ver la historia de esta concesión, quién ha tenido la concesión, en fin, hay mucha de esta información. Acá hay un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 3 concesiones de 1.000 hectáreas cada una, ¿no? Ahí ven 3 polígonos en ese círculo rojo, que en total hacen 3.000 hectáreas, ¿no es cierto? Entonces el usuario, evidentemente, dentro de toda esa área que está pintada de amarillo, él puede escoger cuál es el polígono o cómo es que lo va a configurar para hacer, por ejemplo, una solicitud de un área de 1.000 hectáreas, ¿no? Entonces, no necesariamente se ajusta a lo que ha sido antes esa concesión. El hecho es que todo ese polígono amarillo va a estar disponible. Entonces, ahí en este caso, estamos hablando de 3.000 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Bien, nosotros con la información que poseemos y que les hemos mostrado y que contamos pues aquí en Geocanmin, hemos hecho un procesamiento de esta información. Contamos con información geológica, evidentemente. En algunos lugares tenemos la geofísica. En fin, todo eso nos permite establecer áreas denominadas prospectivas, ¿no? Entonces, este es un proceso, pues, ¿no? De toda la información que se tiene, de las bases de datos, la data geológica disponible, que también se encuentra a libre disponibilidad de cualquier interesado, la data espectral y, en fin, el procesamiento que se lleva a cabo de esta, ¿no? Entonces nos referimos aquí, por ejemplo, a elaborar un mapa de potencial geoquímico, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos, por ejemplo, estos 6 elementos, molibdeno, zinc, plomo, cobre, plata, oro, hacemos a través de nuestro programa, de nuestro software, y elaboramos este mapa que le denominamos mapa de potencial geoquímico. Así como la geoquímica, también contamos con información de las estructuras geológicas regionales, mapas de anomalías espectrales, y todo eso se suma y se lleva a un mapa de potencial prospectivo, ¿no? Entonces, ahí al centro se tiene el mapa de Perú en general, considerando toda esta información procesada.
a la izquierda se tiene una parte del centro del Perú y a la derecha lo que corresponde al sur del Perú. Entonces hay unas zonas que tienen una coloración pues evidentemente más roja que la zona de mayor potencial versus lo azul que son aquellas áreas que corresponden a menor potencial. Entonces así nosotros podemos definir la búsqueda, el procesamiento del metal que nos interesa a nosotros, ¿no? Para definir áreas prospectivas por oro, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de la zona norte de Perú. Entonces ahí, si es que se llega a ver dentro de ese mapa del centro, ahí están también, se ha colocado estas concesiones extinguidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, están en negro o en gris. Igual, para esta zona del centro, que corresponde a Ancash, en Perú también se ha hecho un procesamiento de toda la información y definimos áreas que consideramos que tienen un mayor potencial, ¿no? Entonces, al igual que acá, ¿no? Que ese es un área también por polimetálicos, por plata, plomo, zinc. Esta es otra zona, que es la zona central también de los Andes. De igual manera, o sea, podemos hacer este ejercicio, esta manipulación de toda esta información para generar estos mapas. Entonces, polimetálicos, cobre, oro, por ejemplo, ya nosotros podemos ver luego en detalle. Esta es una zona que corresponde entre Apurímac y Ayacucho, por ejemplo. Entonces se ven las áreas de mayor potencial y los polígonos de estas áreas denominadas extinguidas, ¿no? Entonces ahí llegamos a las áreas estas que denominamos potenciales. Y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? No voy a meterme pues al tema, digamos, de detalle de la parte geológica, porque evidentemente no todos los presentes son geólogos. Entonces, considerando eso, vemos el contexto, por ejemplo, de un área interesante por oro. Esta es una zona que está en la zona de la Libertad, ¿no? Que corresponde pues a zonas intrusivas del denominado batolito de Patas-Guldibuyo, ¿no? Que es un metaloteto muy importante que está relacionado a la mineralización de oro, por ejemplo. El contexto metalogenético también nosotros tenemos, así como tenemos el mapa geológico, tenemos nuestros mapas metalogénicos. Entonces hemos elaborado este tipo de mapas como para que también este usuario vea no solamente yacimientos, proyectos o prospectos, sino también algunas zonas que son de interés económico. Eso corresponde al área potencial por oro. La corrida que se hace de este mapa por potencial geoquímico, por ejemplo, como se ve en ese mapa isovalórico, y sobre esto esos polígonos que corresponden a estas áreas extinguidas. Entonces hemos elaborado algunas fichas como ejemplos de un área, esta que está localizada en la Libertad, que hace un total de 3.700 hectáreas, por ejemplo, y nos referimos a las qué minas, qué operaciones o que haya algún prospecto que esté relacionado a esa área directamente o dentro de esa área de influencia, como puede ser Parcoy, Retama, Guldibuyo, por ejemplo, ¿no? Como ya había dicho, geológicamente es una zona muy interesante para nosotros. Hay alguna data geoquímica de string sediments donde se tienen valores de 1120 ppm de oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo superponemos al mapa metalogenético, por supuesto que resulta en un área súper interesante, ¿no? Esta es otra, por ejemplo, de plata plomo zinc también. Este es otro contexto geológico, ya hacia el norte del Perú, que corresponde pues a rocas volcánicas cretácicas del grupo Casma. Entonces el grupo Casma también es muy interesante para nosotros y está relacionado también a estos intrusivos del Cretáceo superior del batolito de la costa. El contexto metalogenético de estos, entonces este es un área, por ejemplo, por potencial, por yacimientos tipo BMS, ¿no? Entonces si vemos en detalle, lo que hemos colocado ahí son estos polígonos de áreas extinguidas. De igual manera, el mismo ejercicio para determinar esa área potencial por plata plomo zinc.
y la ficha que corresponde, este es un área total que ya hace 12.000 hectáreas, ¿no? Como ya habíamos dicho, un potencial pues por estos BMS, donde tenemos ese grupo Calma y estas rocas intrusivas del batolito de la costa. Hay importantes valores geoquímicos, de oro, de cobre, de plata, de plomo, de zinc, ¿no? Entonces, otra área que en nuestro juicio merece atención de parte de los interesados. Entonces ahí tenemos un área potencial por cobre-oro, por ejemplo. Ahí vemos el contexto geológico, ¿no? Entonces ahí dentro de ese contexto geológico indican por rocas intrusivas, dioríticas, monzonitas, granodiorríticas del Oligoceno, que corresponden pues a un metalotecto importante para nosotros, que es el batolito de Andahuaylas-Yauro, ¿no? Bastante conocido por todos nosotros, donde tenemos pues por ejemplo pórfidos scar que están asociados a este batolito y que está controlado por un sistema de fallas regionales. Vemos nuevamente el proceso que se ha hecho para determinar estas áreas, la potencialidad de estas áreas por cobre y por oro, y la ficha donde determinamos esos 15.000 hectáreas que también resultan ser interesantes por este tipo de depósitos. Entonces, como ven ustedes, lo que nosotros estamos haciendo es hacer uso de estas importantes herramientas que están disponibles para todos los usuarios libremente, ¿no? Uno es el GeoCadMin, que está a la izquierda. Por la derecha tenemos el SIDENCAT, donde tenemos los expedientes de estas concesiones mineras. Y al centro tenemos un aplicativo que hemos desarrollado para evaluar precisamente estas concesiones que son declaradas extinguidas, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces ese QR que hemos mostrado corresponde a este aplicativo que hemos desarrollado precisamente para este evento, que es el PIDAC 2023, donde tenemos incorporadas capas, digamos, necesarias para que el usuario haga su propia evaluación. Hay geología, metalogenia, geoquímica, en fin, toda esa información necesaria para desarrollar esa propia evaluación. Aquí a la vista se tiene las diversas concesiones, aquellas que están en proceso, pero también aquellas que están en rosado, ¿no? Que son las concesiones que han sido declaradas extinguidas, entonces que resultan de interés seguramente para todos nosotros.